Hola amigos, vamos a retornar con todo con las entrevistas y bueno, qué privilegio poder hacerlo en este retorno, en esta nueva temporada con el gran... Si yo agarro y resumo su currículum, el video va a durar más de presentación que de contenido, así que voy a resumir porque Miklos, que está de visita por nuestro país, como ustedes saben, es PhD en Management, experto en ciencia y tecnología, tecnologías convergentes y su filosofía, además es profesor universitario y por sobre todo un gran creador de contenidos en YouTube. Miklos, un placer poder tenerte. ¿Cómo estás? Gracias, Brian. Un placer estar aquí contigo y bueno, disfrutando de Paraguay, de su calor Qué y, bueno. y contento por la conferencia No, que hubo ayer, que fue un éxito. Realmente no pensé que hubiese esa convocatoria, a pesar de que se convocó con tan poco tiempo claro, y con todas las restricciones que hay, pero aún así el local estuvo lleno y me alegro muchísimo por eso. qué bueno, Miklos. Miklos, vamos a desarrollar un tema. Sé que nosotros somos tiranos del tiempo hoy, pero vamos a tratar de desarrollarlo de la mejor manera. A ver, se ha vuelto un tema muy tabú hablar del conservadurismo y pareciera ser como que incluso, yo siento por lo menos eso, no sé cómo lo es, de que literalmente en las redes y en general en el mundo digital, muchos tienen miedo de decir soy conservador porque le pueden tachar de todos los atributos que ya conocemos. Pero para el joven que nos ve desde cualquier parte de las latitudes de América Latina, ¿qué es ser conservador? Ser conservador es ser alguien que, vamos a decir, no cree en teoría, sino que cree en la experiencia. Es alguien que tiene como un puntal de su actitud y de su vida la prudencia, es decir, prudencia y escepticismo, no abalanzarse necesariamente frente a una situación, sino que evaluarla, ¿no? Estudiarla y después frente a eso tratar de promover algún cambio, porque se dice que el conservador es enemigo del cambio y eso es una enorme mentira. Claro. El conservador es reformista por excelencia. Ojo Mm. con esto. Pero a diferencia de otras corrientes ideológicas que creen que el cambio necesariamente es revolucionario, sobre la base de la experiencia tú te das cuenta que las revoluciones no han traído cambios sino destrucción. La Revolución Francesa, por ejemplo. Los libros de la historia obvian eso porque no es muy conveniente, pero cuando hablas de la Revolución Francesa, por ejemplo, estás obviando que esa revolución trajo como consecuencia 2 millones de muertos. Claro. ¿Dónde están esos 2 millones de muertos en la contabilidad de los libros de historia? Desaparecen porque obviamente le quitaría esa, entre comillas, magia, ¿no?, que vino acompañada de la Revolución Francesa, libertad, fraternidad, igualdad y toda esta poesía del ser racional, de la emancipación de la religión. Fue un periodo terrible, porque aparte de la destrucción enorme que hubo, ¿no?, aparte de la tremenda locura que se generó con el cambio, por ejemplo, ¿no?, sobre todo con la llegada de los jacobinos, que quisieron cambiar el tiempo, crearon nuevos meses, cambiaron los calendarios, crearon templos a la diosa ciencia, a la diosa razón. En lo que terminó eso fue un baño de sangre y la asunción de un líder totalitario como Napoleón, que se Claro. declaró emperador y que lleva a Europa después, en el siguiente ciclo, a más de 10 años de guerra y a una Totalmente. destrucción completa. Entonces, el conservador dice, y lo mismo puedes hacer con el caso de la revolución bolchevique, por ejemplo, Claro. la revolución china. Se tienden a ensalzar demasiado estos episodios históricos, pero no se toma en cuenta el costo. Y el conservador dice, en base a esta experiencia, que es, ¿no?, que está certificada, que está avalada por registros, el cambio es bueno, pero es un cambio gradual. Y eso en general es lo que ocurre en la naturaleza. Cuando Claro. nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, no es que nacimos y de inmediato nos volvemos a... Es un proceso. Claro. Entonces creo que esas son cualidades que tiene el conservador: prudencia, escepticismo, no creer todo lo que se le diga, confiar en su experiencia, y siempre una visión de cambio, pero una visión de cambio prudente. Bien. Fantástico. Mira, ahora, viendo lo visto, ¿vos crees que de alguna u otra manera la tendencia va a ir de más jóvenes conservadores o vas a ver que la tendencia va a ser más liberal en el sentido como lo entienden los americanos o yo diría liber progre en el sentido latinoamericano? O sea, ¿cómo vos ves la tendencia de América Latina en ese sentido? O sea, ¿vos crees que puede haber un despertar o un renacer del conservadurismo? ¿O cómo estás viendo la evolución de la sociedad en ese sentido? En la juventud, por sobre todo. Es que yo creo que estas categorías poco a poco van a ser obsoletas. Ah, claro. Y eso es una de las cosas que yo estoy tratando de promover en mis estudios, en mis investigaciones. No estoy diciendo que las ideologías típicas, ¿no?, marxismo, socialismo, liberalismo, libertarismo, conservadurismo, nacionalismo, etcétera,
todo este tipo de ideologías que existen, los anarquistas, no es que no haya una utilidad en esas categorías ideológicas. Encuentro que tienen una utilidad, pero como mencionaba ayer, estamos en un proceso de cambio tecnológico tan importante y ese cambio tecnológico va a traer nuevos enfrentamientos, nuevos cuestionamientos, no solamente a los modelos económicos y políticos que tenemos. Por ejemplo, ¿qué rol va a cumplir la inteligencia artificial en procesos de automatización y toma de decisiones? Claro. ¿Cómo acomodas tú, por ejemplo, teorías como el marxismo y el liberalismo, ¿no?, frente a estos cambios tecnológicos? Ya no se puede concebir el mercado, no se puede concebir el Estado de la misma manera como lo hacías en el siglo pasado. Claro. Porque la tecnología te lo está cambiando todo. Entonces, Podríamos hablar de una centralización planificada, pero automatizada con la nueva tecnología. podría ser perfectamente, podría ser, o sea, no sabemos, ¿no? Pero lo que yo trato de decir es, el cambio tecnológico es muy grande y estas categorías me parece que son útiles para la coyuntura actual, pero hay otros cambios que trascienden el ordenamiento político y económico, que son cambios que pueden venir, ¿no?, de aplicaciones de tecnología en los seres humanos. Y eso ya lo estamos viendo. Entonces, ¿qué rol, por ejemplo, cumple la biotecnología y aquellos que proponen cambiar nuestra naturaleza humana y volvernos seres humanos mejorados, frente a aquellos que dicen, no, ¿sabes qué? La tecnología está fantástica, pero no quiero que la utilicemos para cambiar a los seres humanos? Entonces ahí son diferentes disyuntivas, y en ese sentido, donde yo creo que hay, vamos a decir, en dos grandes bloques, aquellos que queremos que la tecnología continúe, pero que sea una tecnología que no altere nuestra esencia o nuestra identidad, y a esa categoría yo le estoy llamando bioconservadores. Claro. Que no es una categoría que yo he creado, porque el concepto de bioconservadurismo ya existe, Claro. pero no ha sido desarrollado en un contexto como el que estoy planteando yo. Y el otro grupo que vendría a ser de progres, ¿no?, transhumanistas, llámalos como quieras, que sí están diciendo cambiemos al ser humano porque somos muy imperfectos. Parecido a la frase de Lenin, que vamos a decirle la revolución, o sea, si la ciencia contradice la revolución, pues cambiemos la ciencia. Efectivamente. Bueno, el hecho de que menciones a Lenin, por ejemplo, Lenin es un caso muy interesante porque hay un libro que escribe un filósofo británico, John Gray, que se llama The Immortalization Commission, la Comisión de la Inmortalidad, y cuenta el caso de Lenin, ¿no?, de por qué fue embalsamado. El comunismo soviético, el primigenio, tenía entre sus representantes a gente que creía en la ciencia como un elemento de cambio, como el instrumento esencial de cambio. Claro. Y hablaba necesariamente de la posibilidad de un hombre máquina, de un hombre tecnológico. Maxim Gorky era uno de los grandes proponentes. Y es por Maxim Gorky que también se embalsama a Lenin, porque pensaban que lo podían resucitar. Hasta ahora sigue embalsamado. Tú te vas a Moscú y ahí lo vas a ver en una cúpula de Total. vidrio ahí. Claro. Es medio tétrico el asunto, pero... ¿Por qué vos? Pues eso, ¿no? Ahora, Miklos, que creo que es importante esto para ir hacia la parte final de la charla, que me parece importante. ¿Qué es lo que llevó a toda esta nueva juventud en sus diferentes semiologías ideológicas, por así decirlo, a que estén muy atomizados? Porque de verdad, hoy en día a mí, y vos sabrás mucho mejor, más experimentado, de que los debates ya no se pueden realizar dentro del marco de respeto en ningún punto digital, salvo raras excepciones. ¿Cómo la sociedad llegó hasta ahí? ¿O cómo esa atomización llegó hasta los jóvenes en estos últimos años de polarización en todo el mundo? Yo creo que ha sido un proceso gradual, pero muy efectivo, ¿no? Donde a los jóvenes se les ofreció placer, se les ofreció entretenimiento, se les ofreció derechos interminables, se les ofreció protección de cualquier tipo de agresión, incluso de la agresión de que alguien tenga la osadía de opinar distinto y que eso signifique que tienes derecho a ofenderte. Se llegó al punto donde ya no se valoran los argumentos ni las evidencias, sino que se valoran los sentimientos. Es una juventud hipersensible, ¿no? Es una juventud que se acostumbró a que le sirvan. Es una generación de cristal. ¿Vos decís que eso, digamos, ya está perdido o todavía hay alguna esperanza de que eso se vuelva a retrotraer? A que no sea... Siempre hay esperanza, siempre yo te veo a ti, por ejemplo, ¿no? Los veo a ustedes y a mí me da esperanza. Siempre va a haber buena madera. Y es imposible que se destruya todo.
siempre va a haber buena gente, buen material, buenas personas, jóvenes con un espíritu, un sentido crítico, con una rebelión contra la mediocridad. Claro. Que creo que es importante, porque yo creo que jóvenes como tú, por ejemplo, se rebelan contra la mediocridad, se rebelan contra la estandarización. Claro. Son jóvenes que dicen: yo no necesito que me impongan un discurso, sino que yo tengo mi propio criterio y en base a mi propia experiencia yo voy a formarme un criterio del mundo. Claro, No quiero que me programen. Claro, totalmente, porque como te digo, yo soy un caso, vamos a decirle, dentro de la regla. Yo me estaba atomizando a poco. Y Horacio Houston, nuestro amigo a quien le enviamos un saludo si va a ver este video, me comenzó, digamos, a hacer recomendaciones de libros que probablemente vos le hiciste sobre Scruton y otros autores conservadores. Y yo me comencé a dar cuenta de que pareciera como que es muy, bueno, no es que pareciera, de hecho es muy difícil que uno esté abierto lo suficientemente como para darte cuenta que estabas en el error y asumir que justamente el conservadurismo no se trata de lo que la gente construyó y lo que construyeron Gloria Álvarez y todos ellos. Porque mira, yo te digo de esta manera, yo tenía vergüenza de decir que soy conservador. Hoy me da igual el que me tache de conservador porque me siento orgullosamente quizás identificado con estos principios, porque si algo tiene el conservadurismo, como dijiste, es el hecho de que no es una ideología, sino es un conjunto de principios, porque las ideologías son, valga la redundancia, un conjunto de ideas que desfasan la realidad. No necesariamente diría que la desfasan, es un conjunto de ideas que trata de plantear un modelo ideal. No real. Ideal, necesariamente puede o no ser real, pero un mundo ideal donde el costo a veces es no ser precisos con la lectura de la realidad. Claro. El problema de las ideologías es que sobre la base de esta construcción ideal, a veces tratas de imponerla como un camisón de fuerza sobre la realidad. Y ese es el problema, a veces la realidad no encaja con ese modelo teórico. Entonces, lo ves en discusiones y te dicen: puede haber un país que funcione muy bien, ¿no? Y te dicen: no, pero es que no es liberal. Como que eso ya hace que eso ya fue la explicación no fuese claro. buena, cuando en realidad tú ves países que han tenido experiencias buenas no siendo puramente libremercadistas. Claro. Siempre ponen el caso de los países escandinavos, que les dicen socialistas por un lado y les dicen capitalistas por otro. Y cuando tú estudias la realidad, por ejemplo, de países como Suecia, ¿no? Independientemente de la cultura woke que tienen ahorita, Noruega, Dinamarca, disolvente, pero el caso de Dinamarca, el caso de Noruega, porque son países que en términos de organización política y social son similares, no iguales, donde tienes una fuerte intervención del Estado en la medida que ese Estado recolecta impuestos, pero esos impuestos sí los utiliza para proveer servicios de educación, de salud. Entonces tú dices: si esto sirve, ¿por qué es más importante que yo me ajuste al canon de la teoría si esto está funcionando? Claro. Quizás ese modelo no va a funcionar en Paraguay o en Perú, porque hay otra mentalidad, es otra cultura, son otras prioridades, otras idiosincrasias. Entonces para esos países aplicarás otros modelos, pero no es que necesariamente tenga que ser el canon liberal. En ese sentido, el canon libertario cometen el error que cometen los zurdos, que es que quieren imponer su ideología de manera universal. Claro. Eso no funciona así. La pregunta del montón, Miklos, porque después tenemos un ping-pong preparado en el cual quiero que en una palabra le califiques a cada individuo que te voy a tirar. ¿Estás preparado? Vamos. Pero antes, debatiría... Ojalá que no pierda amigos. No. Debatiría con Gloria Álvarez. Pero yo encantado, ella no va a debatir nunca conmigo. No va a aceptar. Jamás. ¿Por qué crees eso? A ver, Gloria Álvarez no es tonta. Vamos a ponerlo así. Gloria Álvarez es un producto de marketing. No es profunda intelectualmente, pero tampoco es una mujer tonta. Yo siempre voy a decir, yo le reconozco a Gloria Álvarez, a esa primera Gloria Álvarez, un despertar en la juventud latinoamericana con ese discurso maravilloso que dio en Zaragoza, creo, en 2014, donde realmente inspiró a muchísimos jóvenes. Ese video se hizo viral, ¿no? A defender su libertad. Nadie podría estar en contra de ese discurso que fue realmente... Que viralización tras viralización, claro. Se hizo muy popular. Qué bien esta muchacha que está, ¿no?, metiéndole punche en un momento de colectivización tan fuerte.
Pero yo creo que lo que pasó con Gloria Álvarez finalmente fue que el personaje se comió a la persona. Y creo que se emborrachó de su propia fama. Y empezó vamos a decir, a probar los límites. Cometió un error muy grande, creo yo, cuando definió a los conservadores como enemigos. Porque en una región como la nuestra, donde la inmensa mayoría de las personas es conservadora. Latinoamérica. Familia, tradición, patria, Iglesia. fe, vida, o sea, la protección de los niños. Y vas y les dices, conservas pro, o sea, son peores que los pro. Bueno, te disparaste a los pies. Lobos conservadores disfrazados de ovejas libertarias. Exacto, o sea, y creo que ahí la ideología la encasilló completamente. Ella, antes que Gloria Álvarez, ella es una libertaria, y eso es terrible. Eso es lo que yo siempre digo. Entonces, cuando tú decías, me defino como un conservador, está bien, pero el conservadorismo va a ser solamente una faceta de tu vida. Hay otras cosas, los seres humanos somos demasiado complejos. Entonces, encasillarte en eso es peligroso. Y volviendo al tema de Gloria Álvarez no es una mujer estúpida, y ella sabe cuáles son sus límites. Entonces ella jamás debatiría conmigo, no es por tirarme las partes, pero yo literalmente la pasaría por encima, o sea, y la aplasto. De hecho, creo que recuerdo una... Por eso es que se corrió tanto el cortito nomás con el tema de Agustín. Eso te iba a decir. Agustín ya no pudo correrse más porque ella había generado la situación, así que y que incluso trató ella de tirarse para atrás después de su propia propuesta. Ella decía, suéltenme ahora, ¿qué conservador se atreve a debatir conmigo? Lupe Batallán sale a debatir con ella sobre el tema del aborto. Y corra. Uy, no, tú no te quiero hacer famosa. Lupe ya es famosa, o sea, esa es una respuesta estúpida. Todo el mundo se dio cuenta que es una respuesta estúpida y honestamente Lupe le iba a pasar por encima también. Pero ya con Agustín ya fue un exceso. Es que yo pienso que a lo mejor, yo creo que una de las, bueno, esto ya más un agregado más a lo que hablamos, pero yo pienso más que su corrida más bien se debió a que ella no quería ser humillada a alguien muy menor que ella. Puede También ser, creo que perfectamente factible lo que estás diciendo. Pero el caso de, me da risa porque ha habido interpretaciones del debate. Hay uno que es patético, que es esta filósofa argentina Roxana Kramer, que es un mamarracho de análisis, donde dice que hubo empate. La señora completamente ideologizada con su surrerío, o sea, agarra y dice esto como para tratar, porque no le cae el aje. Entonces toma un tema personal, un tema probablemente político, y trata de... La que fue abrumadoramente superior. Agustín literalmente le pasó por encima. Tú puedes ver en los minutos de presentación de Agustín sabe Agustín tiene oficio en esto. Planteó el argumento, planteó el sentido del debate, dijo esto es lo que voy a tratar de probar. Con silogismos incluso. Con silogismos, lo hizo muy bien y en un tiempo bastante corto. Le toca a Gloria Álvarez, saca la enciclopedia libertaria y a ver Agustín, no mano, fue una falta de respeto para la gente que vio ese debate. Y Total. Eso se continuó durante todo ese periodo que fue, yo creo, duro para Gloria Álvarez, porque ha quedado testimonio gráfico de eso, y es una paliza que es vergonzante, ¿no? ¿Para qué pechas a alguien que tú sabes es abrumadoramente superior a ti? Completamente. Eso no es valentía, es estupidez. Total. Bueno, vamos con el ping pong en español, y acá cerramos todo. Bueno, en una palabra quiero que me definan a estas personas. Arrancamos por el presidente de su gran país de Perú, Pedro Castillo. Realidad. Keiko Fujimori. Decepción. Liber Progress. Cáncer. Gloria Álvarez. Marketing. Agustín Laje. Líder. Roger Scruton. Modelo. Donald Trump. Valiente. Bien. Creo que fuiste el primer invitado en toda la historia que me respondió sin tomarse el tiempo. Yo hice ping pong varias veces, incluso con Javier Milei, y ellos agarraban y se detenían a dar explicaciones del por qué estaban diciendo lo que estaban diciendo, pero sos muy directo. Bueno, si me están diciendo una palabra, mano, una palabra, pues, ¿no? Por eso, esta es la palabra. Bueno, Miklos, para mí ha sido un gran placer, creo que pasamos la hora, pero independientemente de eso, si querés mirar a la cámara,
hablarle a la gente de Paraguay que va a ver, incluso la gente no solamente de Paraguay, sino de Latinoamérica, que le quieras dar un mensaje final, como vos bien lo dijiste durante la conversación. Aún así ves esperanzas en medio de tanto caos. ¿Qué le querés decir a ellos? Bueno, que en primer lugar, que estando en tu país, que lo estoy pasando muy bien, que Paraguay es un país que comparado con los otros lugares aún mantiene ¿no? Está más protegido, no ha avanzado este progresismo disolvente de una manera tan intensa como en otros países. Que no sé si decir esperanza, ¿no? Yo diría que soy más pesimista, pero el hecho de que sea pesimista no significa que uno no dé la batalla. Claro. Porque quizás sea un pesimismo probablemente porque no sienta que la victoria va a ser inmediata, sino que va a tomar mucho tiempo. Pero también pienso que la vida, ¿no? La naturaleza corrige muchas cosas. Entonces todos estos intentos por someter, ¿no? la libertad del ser humano, la voluntad del ser humano, su biología, eso va a tener un efecto contrario en algún momento. Y confío en que no sé cuándo, ojalá no se demore mucho, que hay una masa suficiente, una masa crítica de personas que se rebele frente a este totalitarismo ideológico, este adoctrinamiento, la cultura del pensamiento único, la exaltación de la mediocridad en nombre de la diversidad, de la asquerosidad en nombre de la belleza, de la traición en nombre de la lealtad, de la mentira en nombre de la verdad, todos los valores invertidos, ¿no? Es que estamos viviendo ahora. Reflejan el colapso probablemente de un periodo de nuestra historia. Si algo puedo decir que tiene valioso este momento, que a veces a uno le da gana de irse a la luna, es que estamos viviendo un periodo de la historia realmente importante. Una transición, creo que este es uno de los cambios más dramáticos y más importantes en la historia de la humanidad. Y el hecho de que podamos vivir de alguna manera a mí me da es una de las pocas cosas positivas, ¿no? Porque te exige salir a dar batalla. Totalmente. Miklos, yo ya te lo dije esto y ahora lo voy a decir en público. Vos me inspiraste realmente a dar batalla también en YouTube, y entre paréntesis una de nuestras entrevistas que habíamos tenido hace unos meses, la de Big Tech, creció mucho y de paso eso me sirvió como un espaldarazo. A esas personas que están suscriptas en el canal, dales un mensaje. En el canal, obviamente, de Brian Alvariño, algo que les quieras decir a ellos. No, que te apoyen, obviamente que vean tus videos y que jóvenes como tú son valiosos y necesitamos gente joven como tú porque los jóvenes no piensan, son muy flojos y tú tratas de hacer un esfuerzo en ese sentido y el solo hecho que lo intentes ya para mí es algo que merece, ¿no? Reconocimiento, así que sigan a Brian, ¿no? Y bueno, también me pueden seguir a mí si quieren. Claro, me olvidé. ¿Cómo me voy a olvidar de lo más importante? Sigan a Miklos, tiene contenidos, pero brillantes, donde gracias. Se van a nutrir muchísimo. O sea, esto lo digo con toda la honestidad, no tengo por qué congraciarme con Miklos, pero lo está haciendo. Así que, Miklos, ha sido un placer y espero que esta no sea la última entrevista cara a cara que tengamos. No, lo único que pido disculpas es por mi cara de dormido. No estoy saliendo muy favorecido, pero el show no debe continuar, así que claro, un saludo para toda la gente que nos está viendo y a ti, Brian. Gracias, Miklos. Un placer. Al contrario. Éxitos. Hasta la próxima. Suscríbanse al canal de Miklos. Chao.